Capítulo 5. Afianzamiento del cielo. Diciembre de 1941. Los Estados Unidos estaban en guerra. Con el ataque a Pearl Harbor, la ciudad de Los Ángeles se convirtió de la noche a la mañana en el centro de las actividades de defensa durante las 24 horas del día. Durante el día, las autopistas estaban atestadas de camiones verde olivo del ejército. Durante la noche, la ciudad se apresuraba en sus ocupaciones dentro de una total obscuridad y nosotros ordeñábamos antes del amanecer en nuestros establos con las ventanas cubiertas. La pequeña fábrica norteamericana de aviones, cercana a Downey, se convirtió en una enorme planta rodeada de alambre de púas, por cuyas puertas pasaban autos y camiones las 24 horas del día. Para desesperación de Rose y deleite de Rachel, que contaba 7 años, las instalaciones antiaéreas se construyeron casi en nuestro patio. Como la industria lechera se consideraba industria esencial, la gente de nuestra granja no fue reclutada al principio. Pero antes de mucho tiempo, nuestros empleados y proveedores se hallaron al servicio o en las plantas de la defensa. Yo entonces dividía mi tiempo entre los corrales de los terneros y los establos de las vacas, en donde andábamos más cortos de mano de obra. Y en los puestos de racionamiento y en las oficinas de distribución suplicábamos por grano, combustible, llantas y piezas para camiones que necesitábamos para continuar trabajando. El principal problema era la salud de los animales, y tanto los veterinarios como las medicinas escaseaban cada vez más. Papá y yo orábamos primero cuando la enfermedad amenazaba nuestras reses, luego con frecuencia era la primera y última protección de los animales. A través de los años de guerra, Rosa y yo seguimos patrocinando durante los veranos las reuniones en la carpa, seguimos el patrón que nos había servido en el este de Los Ángeles. Buscábamos un predicador talentoso y empleábamos nuestras habilidades donde hicieran falta y donde fuese, invitamos a las distintas iglesias del mismo lugar a trabajar juntas y alquilábamos equipo y manejábamos los detalles. Luego, cuando se habían cubierto los principales gastos, poníamos el resto de la ofrenda en un banco para ser administrada conjuntamente por todas las iglesias participantes, de modo que cuando la campaña se terminara, la cooperación continuaría. En nuestra propia iglesia algunos de los ancianos se preguntaban a viva voz qué era lo que sacábamos de todo aquel lío. Pero cuando Florence se presentó sin señales de lo acontecido en julio de 1942 y cantó el glorioso himno de apertura, Rosa y yo supimos que todo el esfuerzo de nuestras vidas jamás expresaría suficientemente nuestra gratitud hacia Dios. Otra fuente de gozo en aquellos días era nuestra profunda amistad con Charles Price. Me gustaba escucharlo predicar en su elocuente estilo que habla perfeccionado bajo supervisión de William Jennings Bryan. Lo mejor de todo eran las visitas personales. Casi cada semana desde 1941 hasta 1946 venía a Downey e íbamos con él a su restaurante italiano favorito. Nos sentábamos en un lugar al fondo, donde me pasaba la tarde escuchando al hombre más sabio que jamás había conocido. Dr. Price, le dije una vez, hacer lo que usted hace debe ser la cosa más maravillosa del mundo. Ver centenares de personas tocadas por su palabra, ver cómo la gente se salva y se sana y sienten el poder de Dios que se mueve a través de usted. El Dr. Price dejó de enrollar espagueti en su tenedor y me miró frunciendo el entrecejo ligeramente. No es como eso, dijo finalmente. Es como la guerra. Agitó un brazo alrededor del cuarto. Éramos casi los únicos civiles en aquel lugar. ¿En dónde están matando a los soldados? En el frente, donde el enemigo está más cerca. Vemos, es lo mismo con el evangelismo. Esta es una guerra, tan mortífera como la que está ocurriendo en Guadalcanal. El predicador que lleva el ataque al territorio enemigo está bajo su fuego. Recibe heridas, Demos. Algunos de nosotros somos destruidos. Río con esa risa corta, menospreciadora de sí mismo, tan característica de él. A veces, la gente trata de felicitarme, diciéndome lo buen predicador que soy. Eso no significa nada para mí. Pero la otra noche, una señora me dijo que su familia oraba por mí todos los días. Demos, esto es lo más maravilloso que puede escuchar un predicador. Asentí con un movimiento de cabeza, impresionado por su honestidad. Pero la realidad de lo que estaba diciendo no pude comprender en aquellos tempranos años 40. Sucedió casi sin advertirlo entre las presiones y formalismos de la guerra y las escaseces del momento. Las primeras 3 vacas de mi padre se habían convertido en 3,000 y habíamos llegado a tener la lechería privada más grande del mundo. Y,
Por lo tanto, teníamos las mayores preocupaciones que yo hubiera imaginado. Me pasaba pendiente del teléfono hora tras hora, seguía el rumor de que había envases de leche por aquí, cemento para el piso de una planta lechera por allá. Únicamente hallar suficiente alimento para tal cantidad de animales ya resultaba sumamente dificultoso. Yo tenía que manejar hasta el Valle Imperial para comprar heno. La mayor parte de este viaje era a través del desierto y, en un sofocante mes de julio que dio paso a un agosto de 1943 todavía más caluroso, descubrí que algo había cambiado en aquella una vez solitaria carretera. Donde antes hallaba 2 cabañas soleadas en mi camino, en el último viaje, ahora en el sitio se levantaba una concurrida ciudad de carpas y el tráfico se hacía más lento a causa de la larga fila de camiones del ejército. A lo largo de toda la carretera no se veía otra cosa que antiguas granjas y polvorientas casetas que, de pronto, hervían de soldados. Nadie decía una palabra, por supuesto, nadie sabía nada, pero era evidente que se estaba llevando a cabo una gran campaña en el desierto, en alguna parte de la perturbada faz de la tierra. Le hablaría a Rose de ello cuando regresara a casa. Demasiados muchachos, Rose y se les ve tan acalorados y aburridos. La ciudad de Indio, a 40 kilómetros al este de Palm Springs, me atemorizaba particularmente. Las calles rebosaban de tantos soldados fuera de servicio que se necesitaba una hora entera para atravesarla. Yo me sentaba en las paradas de tráfico, viéndolos esperar en interminables colas, ante los 3 o 4 restaurantes y el único teatro, donde buscaban una pequeña sombra contra los 120 grados de calor. Nada que hacer, y ningún lugar a donde ir. Y pensé, ¿qué tal si levantase una carpa aquí? ¿Más reuniones, demos?, preguntó mi padre. Rose y yo acabábamos de patrocinar una campaña de avivamiento de 6 semanas en el condado de Orange. También Rose sentía dudas. Demos, estás trabajando 16 horas al día en la lechería. Durante la campaña de avivamiento apenas si te acercaste a la cama. ¿Qué intentas probar matándote con tanto trabajo? Pero, ¿y si esta idea viene de Dios? Rose, ¿y no de mí mismo? Ella me miró desde el lugar donde planchaba. Entonces lo haremos. Salté del sofá. Voy a telefonear a Charles Price ahora mismo, dije. Sé que está lleno de compromisos, pero quizá le queden 1 o 2 semanas libres. Rose alzó otro de los trajes deportivos de Jerry del cesto de ropa para planchar. No era el tipo de persona que habla mucho cuando no tiene absolutamente nada que decir, y yo sabía que tenía mucho que decirme. Rose. Silencio. ¿Hay algo que no está bien? Demos, con lo mucho que amó y respeto al Dr. Price, creo que no es la persona adecuada para hablar con los soldados. Necesitamos a alguien más joven, no lo sé, alguien que sepa tocar la guitarra. Estaba seguro de que Rose estaba equivocada. Acuérdate de las multitudes que atrae el Dr. Price, le dije. Acuérdate de las sanaciones que tienen lugar. Mira a Florence. Rose volvió a guardar silencio. Y así que llamé al Dr. Price, olvidé la primera lección que aprendí cuando tenía las reuniones en Lincoln Park. Para Rose y para mí, la llave de la voluntad de Dios era nuestro mutuo acuerdo. El Dr. Price estuvo de acuerdo con que era difícil la situación de los soldados en el desierto y prometió que haría un reajuste en sus compromisos. Él lo hizo en efecto, pero una subida de nuestra cuota lechera me mantuvo preocupado por un tiempo. Luego el Dr. Price tuvo una gripe y yo tuve dificultades para obtener el permiso de las autoridades para nuestras reuniones y, a la vez, el médico del Dr. Price le prohibió terminantemente esta actividad, pero, por otra parte, el sentimiento de apremiante necesidad que yo sentía había pasado. Había perdido el momento oportuno de Dios, o al hombre que Dios había dispuesto para esta labor. Hice algunos intentos poco entusiastas y traté de hallar a alguien que dirigiera tales reuniones, pero al final nada hice. Aquel otoño los periódicos estaban llenos de historias de la guerra. Las defunciones entre los norteamericanos eran numerosas. Cada vez que publicaban nuevas listas volvían las agonizantes preguntas. ¿Cuántos de los jóvenes soldados a los que vi durante mi travesía en el desierto de California se hallaban entre las bajas? ¿Cuántos hubieran acudido a las reuniones de Indio? ¿Cuántos podrían haber descubierto la verdad que hubiera significado todo para ellos? Y entre tanto se sumaba una nueva ansiedad. Por todo el sur de California los lecheros se enfrentaban con una crisis. Con tantos veterinarios en las filas, la tuberculosis se estaba abriendo paso entre el ganado. Cada 30 días, los oficiales del estado y los del Departamento de Sanidad venían a inspeccionar el ganado.
Una inyección se aplicaba en la base suave y sin pelo de la cola. Si la piel permanecía blanda durante los 3 días siguientes, el animal no estaba infectado. Pero si aparecía un bulto del tamaño de una goma de lápiz indicaba que en el animal había reacción, y si aparecía uno más pequeño lo hacía sospechoso. Cuando la incidencia de animales con reacción y sospechosos llegaba a un determinado nivel, todos los animales tenían que sacrificarse por decreto ley, tanto los enfermos como los sanos. Ya varios de los hatos de la vecindad habían sido destruidos cuando una primera de nuestras vacas dio muestras de la enfermedad. Por supuesto, papá y yo oramos por ellas. Richard, que entonces contaba 9 años, oraba por ellas cuando venía para ayudar en los establos al salir del colegio. Era precisamente nuestra granja modelo Reliance No. 3 donde se hallaba el problema. Casi un centenar de los animales mostraba reacción y 200 más eran sospechosos. Si se incrementaban estas cifras antes de la próxima visita de los inspectores, todo 1 millar de vacas tendría que ser sacrificado. El día en que se nos comunicó la noticia, papá y yo permanecimos en No. 3 después del ordeño nocturno, sentados desconsoladamente ante nuestros escritorios. No sabíamos de ningún granjero que hubiera alcanzado estas cifras y que hubiera podido salvar su ganado. Para alzar nuestra moral, papá puso la radio nocturna en la emisión radiofónica Templo del Ángelus y la voz del Dr. Kauso Grover inundó aquella habitación llena de tristeza. El Dr. Kauso esa noche estaba hablando del poder de Dios para sanar cualquier enfermedad. Los ojos de papá y los míos se encontraron a través de nuestros escritorios. Por la mañana temprano, telefoneé al Dr. Kelso. Cuando usted habla de cualquier enfermedad, señor, ¿incluye también las enfermedades de las vacas? Hubo un largo silencio en el teléfono hasta que el teólogo, que había estudiado en Berkeley, hubo pensado acerca de la pregunta cualquier enfermedad, repitió finalmente, en animales y hombres. Entonces, señor, ¿querría usted orar por 1 millar de vacas Holstein? Hoy. Y acto seguido le describí la situación en nuestra lechería llamada Reliance No. 3. Llego a la lechería a las 11:30 de la mañana y ambos fuimos a los corrales. Había 60 animales en cada departamento, con las cabezas sobre los pesebres de heno, en el final de las filas. Pero cuando el Dr. Grover y yo entramos a través de la primera puerta, cesaron de comer y se apiñaron alrededor de nosotros, como acostumbran a hacer las vacas, empujándose suavemente en un círculo. A pesar de que el sol le daba directamente en la cabeza, el Dr. Grover se quitó su sombrero, yo hice otro tanto. Señor Jesús, exclamó, el ganado en 1 millar de colinas es tuyo. En tu nombre, Señor, tomamos autoridad sobre cualquier clase de infección de tuberculosis que ataque a tus criaturas. Las orejas de las vacas se enderezaron y sus húmedos ojos negros lo miraron ansiosamente. Tardamos 3 horas en visitar todos los corrales. Yo estaba preocupado por el sol que caía sobre el Dr. Grover, que ya no era muy joven, pero él no se cubrió de nuevo con el sombrero mientras estaba orando y verdaderamente la atmósfera de afuera entre los hilos y las artesas de riego, iban aquietándose extrañamente. También los trabajadores lo sintieron, ellos eran en su mayoría viejos trabajadores, demasiado viejos para ser útiles en el ejército y en las fábricas, que nos habían acompañado a papá y a mí durante muchos años, estaban acostumbrados a las maneras pentecostales. Pero me pude dar cuenta de que los modales del Dr. Grover los impresionaban. Cuando él reprendía la enfermedad, casi se podían ver los gérmenes salir volando. Ahora, yo apenas podía contener la impaciencia hasta el siguiente examen médico. Pero como era usual, llegaron los oficiales de salud pública, como de costumbre, con sus rostros melancólicos y preocupados mientras recorrían las hileras de vacas. Los exámenes se llevaron a cabo en los animales mientras estaban en los cepos y solo hacían una pausa tras cada inyección para desinfectar la jeringa con alcohol. Estos hombres conocían mejor que nadie cómo la salud de la nación, especialmente la de los niños, dependía de la industria lechera y hasta qué punto la actual epidemia era devastadora. 3 días más tarde estaban de regreso para investigar la reacción, 2 médicos del estado y el delegado del condado. No hablaron mucho mientras se ponían sus botas de goma. Esta era la parte más dura de su trabajo, el decirle a un ganadero que su rebaño estaba condenado. Ordeñamos 120 vacas a la vez, en Reliance No. 3, en hileras de 30 cepos. Al final de las primeras hileras del establo, los 2 oficiales estatales se encontraron. Yo me acerqué, para escucharlos ya que me lo impedía el sonido de las máquinas ordeñadoras. Es una cosa muy extraña, dijo uno de ellos. No ha habido una sola reacción en toda la hilera, ni sospechosas tampoco.
El otro hombre parpadeó un poco, pues tampoco en la hilera que he inspeccionado yo. En todo ese establo de 120 vacas, ni una sola de ellas mostró un rastro de la enfermedad. Para el momento en que se ordeñó el segundo turno y 240 vacas dieron resultados negativos de tuberculina, los trabajadores comenzaron a juntarse en el establo. En el tercer turno igual resultado. Al finalizar la mañana se habían ordeñado alrededor de 1000 vacas y ningún caso de tuberculosis o por lo menos sospechoso se había encontrado aún entre los que previamente habían dado positivos. Los empleados del gobierno dijeron que no existía explicación médica para caso tan singular. La única respuesta era la que compartíamos los que en ese momento llenábamos los establos. El doctor Grover había orado y Dios había respondido. Pero él no respondió únicamente durante este periodo de guerra, sino también los 20 años que tuvimos lecherías en Downey, hasta que la ciudad creció tanto que tuvimos que trasladarlas al norte de Los Ángeles. Pero ya no se halló un solo caso de tuberculosis o sospechoso de tal enfermedad en Reliance No. 3. Creo que mi madre fue la que estuvo más entusiasmada de todos cuando supo que estábamos esperando un nuevo bebé, para noviembre de 1944. Jerry había empezado a ir a un jardín infantil y nuestras dos casas, con sus lotes de tierra adyacentes, eran un lugar bastante tranquilo para mamá. Por supuesto que tenía otros nietos, pero mis hermanas y sus familias vivían a más de 1 kilómetro de distancia para el modo de pensar armenio, prácticamente fuera de alcance. Y existía una razón especial para tal bienvenida a esta noticia. Mamá a los 47 años padecía un cáncer inoperable. La oración, tan eficiente en la lechería, había sido impotente en casa. Pero yo veré tu segunda hija Demos, dijo con expresión feliz. Se daba por un hecho en la familia que la siguiente bebé sería niña, ya que hasta donde podían recordar, no se había dado el caso de 2 hijos varones en la familia de cada generación de los Zaccaria. Mamá comenzó a preparar pequeños vestiditos de color de rosa y gorritas bordadas. Fue en el verano de 1944, cuando estaba en una reunión, cuando puse atención a algo que había estado revoloteando en mi mente. Me hallaba sentado en una plataforma, mientras un evangelista hablaba mirando sobre la atestada carpa. Vestidos de color pastel, vestidos floreados, muchos de los hombres iban de uniforme, algunas mujeres también. Mujeres. Me di cuenta de que mi mente estaba divagando y con esfuerzo intenté concentrarme en el sermón. Pero mientras se cantaba el segundo himno volví a inspeccionar el auditorio. ¿Me engañaba mi imaginación o había 10 mujeres por cada hombre? La noche siguiente Rose contó conmigo. Había 14 sillas en una hilera y después un pasillo de acuerdo con el reglamento del condado de Los Ángeles. Yo me ocupé de contar la parte de la derecha. En la primera hilera, 8 mujeres, 2 hombres, 4 niños. En la siguiente, 12 mujeres, 2 hombres. En la otra, 14 mujeres. Durante las 3 noches siguientes Rose y yo nos dividimos la carpa, para contar la gente, era indudable las mujeres sobrepasaban a los hombres a razón de 10 a 1. Me quedé perplejo. En la iglesia Pentecostal Armenia, puesto que acudía a la iglesia toda la familia, el número de hombres y mujeres era más o menos el mismo. Aquí en la carpa todos se sentaban juntos, sin división de sexo ni edad, y por ello no había advertido el fenómeno hasta ese momento. Pero entonces, ¿dónde estaban los esposos, hermanos y padres? Nunca me había dado cuenta, le dije a Charles Price mientras comíamos una lasagne, esa semana los pocos hombres que quedan en el área. Estarán en el otro lado del mar, supongo. El Dr. Price me observó a través de sus gafas sin marcos. Demos, Los Ángeles jamás ha estado más llena de hombres. Soldados de cada estado de la Unión. Decenas de miles de hombres están en la reserva. Entonces, ¿por qué hay muchas más mujeres que hombres en las reuniones en la carpa? El Dr. Price echó la cabeza hacia atrás y rió hasta que un grupo de marines que estaba en una mesa, al otro lado de la sala, se volteó a mirarlo. Dios bendiga tu inocente corazón armenio, me dijo. Hay siempre muchas más mujeres en esta clase de cosas. La mayoría de los americanos consideran la religión como, no sé, para afeminados. Quizá pase para mujeres y niños. ¿Has oído hablar alguna vez de una sociedad misionera de hombres? ¿Un grupo bíblico de hombres? Las mujeres son la iglesia en los Estados Unidos, Demos. A excepción de los clérigos profesionales, por supuesto, como yo. Pero todo el trabajo voluntario, todo el entusiasmo, toda la vida, son las mujeres. Durante varias noches las palabras de Charles me mantuvieron despierto. Rose me pidió que me trasladase al sofá de la sala.
Yo ya estaba acostumbrado a que las mujeres sirvieran y amaran al Señor. La iglesia armenia había tenido siempre sus profetisas. Pero los hombres eran los primeros en moverse, los ancianos, los estudiantes de la Biblia, los maestros, los responsables de la educación religiosa de los niños. ¿Cómo pudieron los hombres norteamericanos, tan vigorosos y llenos de éxito en otros aspectos, haber abandonado al más alto llamado de todos? Por mucho que lo intenté, no pude comprenderlo. El 1 de noviembre de 1944 nació nuestra segunda hija, un pequeño querubín de cabellos negros con unas pestañas negras tan largas que cepillaban sus mejillas. Por supuesto, cada bebé es especial, pero había algo en este que impresionó a todas las enfermeras del hospital, que se apiñaban en la ventana de las cunas del hospital de Downey. La llamarnos Caroline. Cuando Rose y yo, con Richard y Jerry junto a nosotros, la llevamos al frente de la iglesia de Goodrich Boulevard y nos arrodillamos en la pequeña alfombra para recibir la tradicional bendición para los infantes, yo creí que iba a reventar de orgullo por mi familia. Pero por supuesto, desde el principio Caroline fue el bebé mimado de mamá. A mamá se le iba haciendo cada vez más difícil caminar, incluso los cortos pasos que separaban su casa de la nuestra. Por ello, Rose le llevaba a la niña varias veces al día, y fue mamá quien descubrió una por una sus curiosas habilidades, lo pronto que sonreía, lo deprisa que rodaba por sí misma, lo pronto que empezó a sentarse. Incluso proclamaba que a los 4 meses ya había escuchado llamarla claramente Sarowi, pero nadie más consiguió comprobar tal maravilla. Aquel invierno, durante las reuniones semanales de la familia, Charles Price y yo hablábamos a menudo del fenómeno al que él me había abierto los ojos, la resistencia de los hombres norteamericanos a la religión. También yo le conté otra cosa que había notado en nuestra propia iglesia. Cuando un hombre comienza a tener éxito en los negocios, Dr. Price, él cesa de venir a la iglesia. Lo he estado observando una y otra vez. Muchas veces, le dije que había visto a toda la congregación sobre sus rodillas cuando se tenía que amortizar una hipoteca o si un hombre necesitaba un préstamo del banco. Pero cuando el mismo hombre de negocios comenzaba a subir, la iglesia que había luchado con él en los tiempos difíciles no lo veía más. ¿Por qué ha de ser así? El Dr. Price se reclinó hacia atrás de su asiento. Sé la respuesta que dan las iglesias. Los éxitos mundanos contra la vida en el espíritu. Dios y Mamón, y todo eso. Pero esa respuesta no me satisface. Él hizo correr sus dedos entre su ralo pelo grisáceo. ¿Qué respuesta tienen las iglesias para los hombres, y también para las mujeres, que se enfrentan a la horrenda complejidad del mundo moderno de los negocios? Gente cargada con tremendas responsabilidades, de cuyas decisiones dependen los empleos de centenares de personas. He visto venir a mí a hombres como estos, Demos, y francamente ni siquiera conseguí entender sus preguntas. ¿Qué sé yo de contratos laborales y congelación de precios? No he tenido experiencia alguna en cuestión de negocios. Por supuesto que los clérigos podemos ofrecer consuelo y consejo al hombre que sufre los altibajos de los negocios, pero ¿qué sé yo del hombre que prospera? Necesita tanto a Dios y los ministros como yo, que ni siquiera conocen el lenguaje para hablarles. Otras veces nuestras conversaciones eran más alegres. Demos, me dijo una vez el Dr. Price, estás a punto de ser testigo de uno de los mayores sucesos que fueron predichos en la Biblia. Y sucederá de todos modos, su espíritu se derramará sobre toda carne. Esto sucederá en tu tiempo, Demos, y tú jugarás un papel importante en ello. A mí siempre me sobresaltaba la forma como el Dr. Price proclamaba sus profecías. En la tradición de mi iglesia, un suceso profético era un movimiento de Dios muy especial que estremecía los cuerpos de los hombres, les hacía levantar sus voces e imponer un completo silencio entre los que escuchaban. Pero el Dr. Price era capaz de expresar las más tremendas afirmaciones con el mismo tono de voz que usaba para pedir que le pasasen la sal. La única parte que yo tomaría, Dr. Price, sería respaldar económicamente a evangelistas como usted. Él sacudió su cabeza. No sucederá así. No a través de predicadores profesionales. Toda carne es lo que nos dice Isaías. Esto va a suceder espontáneamente, por todo el mundo entre hombres y mujeres comunes y corrientes, gente en oficinas, tiendas y fábricas. Yo no viviré lo suficiente para verlo, pero tú sí. Y, Demos, cuando veas esto sabrás que la venida de Jesús está muy cerca. El Dr. Price hablaba a menudo de la segunda venida de Jesús a la tierra en estos días. Me habló también acerca de su muerte próxima a pesar de que contaba solo 62 años. Yo comencé a protestar, pero él alzó la mano para hacerme callar.
No nos pongamos sentimentales, amigo mío. Simplemente son cosas que sé. Me queda otro año más o menos. Y luego, demos, qué privilegio para un cristiano ir con su Señor. Nunca sabremos cómo Caroline cogió la gripe, aparte de que había un fuerte brote en Los Ángeles aquel marzo de 1945. El Dr. Haggood hacía tiempo que había fallecido. El Dr. Steele, que había tomado su lugar, nos aseguró que estaría mejor cuidada en casa de lo que podría estar en un hospital con la escasez de equipo y personal que había en aquellos tiempos de guerra. Pero el cuidado durante las 24 horas del día no la hicieron mejorar en absoluto. La infección parecía haberse instalado en su pecho, comenzó a respirar por la boca. Cuando la admitieron en el hospital la noche del 21 de marzo el diagnóstico fue simple y terrible, neumonía en ambos pulmones. Rose no abandonó la habitación del hospital durante las siguientes 12 horas, yo me ausentaba tan solo para telefonear a las personas que deseábamos que orasen. La familia oró. La iglesia oró. Charles Price vino a la habitación del hospital y nosotros intentamos aumentar nuestra fe recordando lo que Dios había hecho con Florence, a pocas habitaciones de distancia, en el mismo pasillo. Pero esta vez el Dr. Price no habló de una sensación cálida sobre sus espaldas, y cuando abandonó la habitación su rostro tenía un color grisáceo. Todo sucedió con asombrosa rapidez. A las 7 de la mañana del 22 de marzo yo estaba en casa tomando una ducha cuando sonó el teléfono. Era una enfermera. ¿Podría venir al hospital? Pero yo sabía antes de llegar que el bebé se había ido. Y, en otro sentido, pasaron semanas y meses antes de que me diese cuenta de ello. Caroline, tan asombrosamente viva a sus casi 5 meses, ¿cómo podía tanta chispa y brillantez desaparecer simplemente? La vimos por última vez en la funeraria, yacía increíblemente quieta en su pequeño ataúd blanco, con sus largas pestañas rizadas que acariciaban sus redondas mejillas. En casa, por supuesto, la familia ya estaba llegando, se llenó nuestra casa y la de al lado, y pasamos unidos largas tardes, de acuerdo con las antiguas tradiciones familiares. Después del viaje al cementerio hubo la comida en la iglesia, y las palabras de condolencia que el corazón va guardando, hasta que la mente es capaz de asimilar. Pero, cosa bastante extraña, la mayor ayuda que nos vino durante esta primera semana se nos presentó a través de 2 extraños. Eran mujeres en sus 30s, que vivían en Pasadena, y llegaron con Charles Price a nuestra casa una tarde. Ellas querían esperar afuera, en el carro, pero Rose insistió en que entraran. Al poco rato, el Dr. Price me llevó al pasillo. Conozco muy bien a estas mujeres, me dijo, poseen la rara y hermosa facultad de sentir al invisible huésped angelical que la Biblia nos dice que a veces visita la tierra. Desde el momento en que entraron en casa, dijo el Dr. Price, las 2 mujeres, Dorothy Dawn y Ellen Bromback, había advertido la gran compañía de ángeles, más de los que hubiesen encontrado jamás en un solo lugar. Dicen que el aire está saturado de ellos. Este fue un don que nos guió a través de momentos bien difíciles. Pero los malos momentos vinieron muy inesperadamente. Un domingo, en la iglesia, Rose saltó desde su banco en la sección de las mujeres y corrió hacia la puerta. Cuando la alcancé en la acera estaba llorando. Aquel bebé, fue todo lo que pudo decir. Luego advertí que la muchacha sentada a su lado tenía en sus brazos un bebé de la edad de Caroline. 4 mujeres de la iglesia habían tenido hijos casi al mismo tiempo que Caroline nació, y durante meses la vista de estos niños la harían regresar el vacío. Y sin embargo, pasado el tiempo fuimos advirtiendo un cambio en nosotros. El mundo visible y material que nos rodeaba iba haciéndose cada vez menos convincente de lo que había sido antes. La guerra se había terminado, hubo tiempo para comenzar a construir nuestra nueva casa. Durante años estuvimos planeando construir una casa más grande, cuando los materiales de construcción volvieran a tener precios razonables. Yo deseaba una habitación donde poder trabajar, Rose quería una cocina más grande, por supuesto, necesitábamos un cuarto de huéspedes para los evangelistas que a menudo pasaban fines de semana con nosotros. Tal como estaban las cosas ahora, Rachel o Jerry tenían que mudarse al sofá. De todas formas, sin que nos dijésemos una palabra, Rose y yo sabíamos que jamás construiríamos esa casa. En parte porque esta casa pequeña estaba llena de Caroline, el rincón donde siempre había estado su cuna, el lugar fuera del baño donde solíamos poner su vacinilla. Pero también había aquello de, bueno, tener un estudio, una bonita habitación para los huéspedes y todos los aparatos de cocina nuevos, pero en una u otra forma dejaban de ser importantes.
Una parte de nosotros estaba en el cielo y desde entonces las cosas de la tierra nos aprecian menos urgentes. También nos dimos cuenta de otra cosa. En la mañana, después de que Rachel y Jerry salían para la escuela, Rose y yo permanecíamos en el desayunador para nuestras oraciones de la mañana, inclinábamos las cabezas, hablábamos con Dios acerca de las cosas concernientes al día. Ahora, de pronto, la pequeña mesa no estaba bien. De nuevo, sin decir una palabra, ambos supimos que deseábamos arrodillarnos para hablar con el Señor. Juntos, una mañana fuimos a la sala y nos arrodillamos sobre la alfombra oriental que habíamos recibido como regalo en nuestro 10º aniversario de bodas de parte de la familia de Rose. Desde entonces, aquella alfombra roja con campos de flores azules fue el lugar de nuestro encuentro con Dios. No es que nos hubiéramos vuelto más temerosos de Dios desde la muerte de Caroline, sino que Dios se había convertido en algo más grande, más cercano, más auténtico, su viva presencia nos hacía arrodillarnos con reverencia. Y fue en esta sala, una mañana, donde yo di el paso que me había resistido a dar por tanto tiempo. Señor, le dije, no sé en cuanto a Rose, pero me doy cuenta de que nunca te he puesto en el primer lugar de mi vida. Oh, las reuniones en las carpas, algo de mi tiempo, algo de dinero. Pero tú sabes y yo sé que mi familia ha estado primera en mi corazón. Señor, yo deseo que tú tomes el primer lugar. Sentí la mano de Rose en la mía. Era la confirmación que necesitaba. Rose jamás había sido una mujer de muchas palabras.